Hermanos, dentro de la iglesia adventista a nivel mundial, hay algunos temas conflictivos, algunos temas que son una bomba atómica dentro de la iglesia. Hay algunos temas que desde que se toca ese tema en la iglesia, pues hay diferentes opiniones, diferentes razonamientos sobre esos temas. Ahora, dos de esos temas se los voy a mencionar en esta mañana. ¿Cuáles son esos temas que son divisivos para la iglesia, que siempre trae discordia? Uno de ellos es la ordenación de la mujer al pastorado femenino. Cuando usted toca esos temas en la iglesia, el por qué una mujer no debe ser pastora en la iglesia, ese tema es controversial. Porque muchos hermanos entienden que sí, que una mujer puede ser pastora. Dicho sea de paso, en otras denominaciones, en otras iglesias, nosotros vemos que hay mujeres pastoras. Pero dentro de la iglesia adventista, todavía no está aprobado la donación de la mujer al pastorado. Aunque debo decirles, mis hermanos, que en la viña del Señor hay de todo. Hay algunas uniones que han aceptado la mujer al pastorado femenino y son pastores en la iglesia adventista, en algunas partes, en algunos países. Ahora, yo le puedo asegurar, mis hermanos, que yo he leído la Biblia 4 veces desde Génesis hasta Apocalipsis y nunca he visto un solo texto en la Biblia que hable que una mujer pueda ser o deba ser pastora. En la Biblia no existe eso. El único texto más cercano que habla de una pastora siendo mujer está en el libro de Génesis y habla de Raquel. Y esta muchacha o esta mujer era pastora de ovejas. Muy diferente a ser pastor de ser humano, de personas. Es decir, que en la Biblia no aparece que una mujer deba ser pastora, ni mucho menos anciana de iglesia. Y hay muchas iglesias adventistas que hay mujeres que son ancianas de iglesia y son ancianas líderes en algunas iglesias. Pero eso no existe en la palabra de Dios. Pero como dije anteriormente, en la viña del Señor hay de todo. El otro tema, mis hermanos, polémico, que trae a veces división en la iglesia, es el tema de la música. El tipo de adoración para el Señor. Y déjeme decirle que el tema que yo traigo en esta mañana se titula La verdadera adoración. Hoy vamos a tocar parte de lo que es la música. Vamos a aprender cuáles son los instrumentos que Dios aprueba en su palabra para venir a adorar al Señor. Vamos a aprender también cuál es la música que agrada a Dios. Y también cómo se deben cantar esas canciones en la presencia de Dios. Y por último, vamos también a ver los principios que vamos a obedecer que están escritos en la palabra de Dios. Ahora usted me pregunta y me dice a mí, hermano Jeurín, ¿y por qué si ese tema de la música es un tema divisorio, un tema controversial en la iglesia, por qué usted trae ese tema aquí? Sencillo. La sierva de Dios, Elena White, en el libro Mensajes Selectos, tomo 2, página 43, escuchen qué dice Elena White sobre la música. Y quiero que me pongan atención a este tema porque este tema es de suma importancia para la iglesia. Elena White en la página 43 dice: las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. O sea que las cosas que pasaron en tiempo antiguo va a pasar también en el futuro. ¿Estamos en el futuro, sí o no? Claro que sí. Dice aquí, Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma que es dirigida. ¿Quién es la persona que está detrás de que no se predique el tema de la música en las iglesias? Satanás. Satanás no quiere que usted conozca la verdadera adoración porque él sabe cómo adorar al Señor. ¿Ustedes sabían eso, que Satanás sabe cómo adorar al Señor? Si usted lee Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14, usted va a anotar allí los versos 2 y 13 que Satanás era el maestro de música en los cielos. Pero estudiando el tema, usted sabe que Dios siempre le va revelando cosas a uno. Ayer, mientras estudiaba el tema, porque hoy venía a predicar, me di cuenta qué instrumento tocaba Satanás en el cielo. ¿Usted sabía qué instrumento tocaba Satanás en el cielo? La Biblia lo dice, el arpa. Si usted lee allí Ezequiel 28, dice que él tocaba el arpa en el cielo. O sea, Satanás sabe más de música que nosotros. Por eso es que él no quiere que usted adore a Dios de la manera correcta. Y por esa razón, entonces, yo en esta mañana tengo que hablarle a usted de la verdad para que usted conozca cuál es la verdadera adoración.
Así que, mis hermanos, vamos a dividir este tema en 4 partes. Número 1, los instrumentos aprobados por Dios. Número 2, la música y la letra. Número 3, la forma o el estilo de cantar. Y por último, obedecer los principios establecidos en la palabra de Dios. Pero hay muchas personas que dicen, hermano, no importa los instrumentos, no importa la letra, lo importante es que se alabe a Dios. He escuchado muchas personas que dicen eso, ¿verdad? Que lo importante es que cantemos para Dios, porque cantar es cantar. Y muchos de ellos, de esos hermanos, quizás hasta de otras denominaciones, usan el Salmo 150, que fue la lectura bíblica, para decir que se puede alabar con todo. Y vamos a leer el Salmo 150 para tener una idea, y vamos a leer en su contexto para entonces dar una explicación de lo que dice el Salmo. Escuchen que dice el Salmo 150 desde el versículo 1. Alabad a Dios en su santuario, alabadlo en su magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadlo conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadlo al son de bocina, de salterio, de arpa, de pandero, de danza, de cuerda, de flauta, alabadlo con címbalo resonante, alabadlo con címbalo de júbilo, y todo lo que respire, alabe a Jehová. Bien, prácticamente el texto o el capítulo completo nos da a entender que podemos alabar a Dios de cualquier manera y con cualquier instrumento. Pero déjeme darle una clave para que usted pueda entender lo que dice el Salmo 150. Porque la Biblia no se puede descontextualizar. Usted tiene que leerlo en el contexto para que pueda entenderlo. El Salmo 150 en el versículo 1 y en el versículo 2 nos da la clave de algo interesante. Por ejemplo, el verso 1 dice, alabadle a Dios, ¿dónde? En su santuario, lugar número 1, ¿verdad? Dice, alabad a Dios en el firmamento, lugar 2. Y lugar 3, alabadle a Dios por su proeza o sus hazañas o sus victorias. Es lo mismo. Es decir, que en el Salmo 150 nos expresa la Biblia que hay 3 lugares diferentes de adoración. Y para eso entonces tenemos que estudiar nosotros el santuario, que habla aquí, alabadle el santuario. Tenemos que estudiar el firmamento y también las proezas de Dios para poder entender el Salmo 150. Ahora, el apóstol San Pablo nos da un principio donde nosotros podemos aplicarlo para entender la música. Y este principio de Pablo se encuentra en Primera de Corintios, vamos allí, Primera de Corintios, capítulo 10 y el verso 23. Escuchen que dice allí la palabra del Señor. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué es lo que dice Pablo? Que todo me es permitido, pero no todo conviene en la iglesia. Ni edifica también. Yo le voy a hacer una pregunta en esta mañana. Yo vine a predicar la palabra de Dios, ¿verdad que sí? ¿Ustedes creen que yo estoy bien vestido para venir a predicar la palabra de Dios? ¿Cuándo creen que yo estoy bien vestido? ¿Verdad que sí? Si yo viniera aquí con una chancletita, viniera con un pantaloncito corto y viniera con una franela, una camiseta, y yo vendría a predicar la palabra de Dios, ¿usted cree que está bien que yo viniera así? Ahora, la ropa que yo trajera, así como le mencioné, ¿es mala? No, la ropa es buena, pero no conviene traerla a la iglesia porque son lugares distintos. Ahora bien, mañana yo voy a jugar pelota. Si yo fuera a jugar con este atuendo que yo tengo en esta mañana, a jugar pelota, ¿usted cree que estaría bien? No, porque este traje no es para jugar pelota. Para eso es una ropa deportiva. Para eso los enfermeros tienen una ropa para vestir, los doctores, el profesor. Y usted ve que cada persona en cada departamento o en cada parte tienen una vestimenta diferente. Entonces, si usted viene a la iglesia, usted tiene que vestir con decoro porque va a estar en la presencia del Señor. Bien, mis hermanos, con esto en mente, entonces, vamos a estudiar lo que dice la palabra de Dios. Dice el Salmo 150, en el verso 1, alabad a Dios en su santuario. La palabra santuario en hebreo es codex. Esa es la palabra que se usa en el texto hebreo, codex. Ahora, significa cosa dedicada o lugar sagrado. ¿Qué es el santuario? Una cosa sagrada y una cosa que dedicada a Dios.
Ahora, la pregunta surge, ¿por qué el santuario era un lugar santo o sagrado? Si usted va a Éxodo, vamos allí, Éxodo capítulo 25 y el verso 8. Éxodo 25, 8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré que en medio de ellos. ¿Por qué el santuario era sagrado? Porque Dios habitaba en medio de ellos. Yo te pregunto, iglesia, ¿este es el santuario de Dios, sí o no? ¿La presencia de Dios está aquí, sí o no? Entonces, si Dios está aquí, nosotros como cristianos tenemos que venir formalmente bien vestidos, escuchando la palabra de Dios y ponerla también en práctica. Lo que hacía sagrado el santuario era porque la presencia de Dios estaba en ese lugar. Ahora, yo quiero que la presencia de Dios también esté aquí en este lugar. Y yo sé que Dios está aquí a través del Espíritu Santo. Así que su mente tiene que estar conectada con este estudio que vamos a tener para que el Satanás no le quite la bendición que él tiene para usted en esta mañana. Así que dice aquí también en Hebreo capítulo 8 y el verso 5, que por razón de tiempo no lo voy a leer. Allí dice la Biblia que hay un santuario también celestial. Es decir, que el santuario que Moisés hizo aquí, según Éxodo 25:40, era una copia del santuario celestial. Ahora, si es una copia, era algo semejante, ¿sí o no? Era algo parecido. Entonces tenemos que ver que en el santuario terrenal de Moisés es la misma adoración que hay en el cielo. Amén. Es la misma adoración. Vamos a comenzar ahora con el primer instrumento. Vamos a hablar de la trompeta. Tú has escuchado muchas veces mencionar en la palabra de Dios. Dicho sea de paso, la palabra trompeta, si usted la busca allí, aparece 29 veces en el Antiguo Testamento. Números capítulo 10 y el verso 1 en adelante nos dice que para qué se usaba la trompeta. Dice Números capítulo 10 y el verso 1. Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata. ¿De qué era la trompeta? De plata. De obra de martillo la harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Es decir, que las 2 trompetas que Dios dice que debían tener los sacerdotes, ¿era para qué? Para mover los campamentos. Cuando había una batalla, había una guerra, se tocaba, el levita tocaba la trompeta y ahí el pueblo entonces sabía que tenía que moverse de un lugar a otro o cuando ellos iban a entrar en batalla. Pero más adelante también vemos que la trompeta también la usaban en el templo, pero no para tocarla en sí, sino para dar señales, para acompañar algunos himnos. Es decir, que la trompeta en sí no era un instrumento de adoración. El levita no podía estar tocando pararán, pararán, pararán. No podía porque la trompeta no tenía llave como la tienen hoy en día. Incluso algunos teólogos dicen que solamente tenía 3 notas musicales. Do, sol y la octava de do arriba. Eran las notas musicales que daba esta trompeta. Hay un escritor que nosotros los adventistas utilizamos mucho, llamado Flavio Josefo. Era un escritor judío que nació en el año 37 después de Cristo, que él habla un poco de lo que era la trompeta. Y escuchen qué dice él en un libro llamado Antigüedades, hablando de la trompeta. Dice aquí, eran tubos rectos, un poco menos que de un codo de longitud, o sea, 50 centímetros. Un poco más grueso que una flauta, no tenía válvula ni tampoco tenía llaves. O sea, la trompeta que menciona la Biblia era un tubo fino, parecido a la flauta, y al final se abría como campana. Por eso era que no se usaba en el templo para adoración. Simplemente era para marcar algunas notas y también cuando el campamento se iba a mover de un lugar a otro, cuando venía la batalla, entonces esas trompetas se tocaban. ¿Verdad que sí? Bien. Ahora, el Salmo 150, verso 3 nos dice, alabadlo a son de bocina. Y usted me pregunta, hermano, ¿qué son las bocinas? Bueno, nosotros creemos que las bocinas serían estas, ¿verdad? Pero no es así. La bocina, mis hermanos, la palabra hebrea que se usa para bocina es chofar, que era un cuerno de carnero. ¿Sabes lo que es un carnero? ¿Qué es un carnero? A ver. ¿Está conmigo? Bueno, está que me gusta explicar. Un carnero, ¿cuánto conoce una oveja? ¿Usted conoce una oveja? El macho es el carnero. O sea, el macho de una oveja es un carnero. Tenía 2 cuernos grandes y esos cuernos los arrancaban y con eso entonces hacía un chofar o una trompeta
O sea que este cuerno no servía en el templo para adoración. No se usaba para adoración, sino para ir a la batalla, para ir a la guerra. Ahora, si ustedes van a Josué capítulo 6, vamos allí, Josué capítulo 6. Recuerden que hoy vamos a ver muchas citas bíblicas porque me gusta basar todo lo que digo en la palabra de Dios. Josué capítulo 6 y el verso 20 nos dice lo siguiente. Josué capítulo 6 y el verso 20 nos dice de la siguiente manera. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, o sea, el shofar. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de las bocinas, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Es decir, que para tomar la ciudad de Jericó, ellos utilizaron ¿qué? El shofar, pero estamos nosotros hablando que ese instrumento se usaba ¿dónde? Fuera del templo, no en la casa de Dios. Bien, ahora el Salmo 150 también nos habla a nosotros del címbalo. La palabra címbalo es seselín, esa es la palabra que se usa en el hebreo y significa retiñir o también sonar. Vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 15 y el verso 28. Dice aquí, de esta manera llevará todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocina, trompeta y címbalo y al son de salterio y arpa. Aquí está hablando cuando David recuperó el arca del pacto que lo tenían los filisteos. Y aquí dice ellos que iban celebrando, iban con gran júbilo, y el címbalo es uno de los instrumentos que dice la palabra de Dios que ellos utilizaban. Ahora, dice también aquí que en el templo se usaban también instrumentos de armonía. O sea, dentro del templo había armonía porque no solamente eran instrumentos de percusión, sino también que había aquí instrumentos que daban armonía. Por ejemplo, en 2 de Crónicas 5:12 nos dice lo siguiente: y a los levitas y cantores, todo lo de Asaf, los de Germán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalo, salterio y arpa, y al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban ¿qué? Trompeta. Aquí sí está hablando que se usaba claramente el arpa para adoración. El címbalo también se usaba aquí para adoración. Y déjeme decirle que el arpa, ustedes saben lo que es un arpa, ¿verdad? El arpa es un instrumento musical que usa cuerda de nylon, que suena lindísimo. No sabemos cómo lo usaban David y los levitas, pero ellos armonizaban los coros, los himnos, con estos dos instrumentos, con el arpa y el salterio. Dicho sea de paso, la palabra salterio es never o nover, y la palabra arpa es quinor en hebreo. Es decir, que el arpa daba sonido suave y el salterio daba sonido un poco más grueso porque tenía cuerdas de acero. Bien, mis hermanos, ahora en 2 de Crónicas, capítulo 29 y el verso 25 nos dice también algo interesante. Escuchen que dice la palabra de Dios. Aquí hablando de David, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpa, conforme al mandamiento de David, de Gad vidente del rey y el profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de ¿quién? De Jehová. O sea, quien mandó a poner los instrumentos en el templo, ¿quién fue? Jehová. Dios fue el que eligió y decidió qué instrumentos debían tocarse dentro del templo. El instrumento que utilizaba David era el arpa para calmar a los demonios, como dice la hermana Raquelina, al rey Saúl. Es decir, que tenemos nosotros que saber qué instrumento entramos a la iglesia, porque hay instrumentos que no son directamente de Dios. Aunque todos los instrumentos en sí son buenos, pero Dios dice en su palabra que Él tiene instrumentos para su adoración. Ahora, ¿cómo adoraban los paganos? Los paganos no adoraban como adoraban los israelitas en el santuario. Y para eso vamos a ver un ejemplo que ustedes lo conocen en el libro de Daniel, capítulo 3 y el verso número 4. Y el pregonero anunciaba en altavoz: mándese a vosotros pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de bocina, de la flauta, del tamboril,
las arpas, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, postré y adoré la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Usted mira, hermano, por ahí menciona algunos instrumentos que usaba Israel, sí, pero cuando usted va al idioma original, esos instrumentos no son lo mismo. Escuchen bien, los instrumentos que menciona aquí en el libro de Daniel no son lo mismo. Cuando estudiamos el idioma original, en este caso el hebreo, no son lo mismo. Y le puedo dar también referencia. Por ejemplo, el arpa dijimos que era quinor. Aquí se utiliza otra palabra que se llama giro. El arpa que utilizaba. El tamboril no se menciona, que adoraban los israelitas, era la zambuca. El saltero era pasaterín. Son palabras raras, mis hermanos. Zapaterín. Esa es la palabra que se utiliza. La zampoña, que a Israel no adoraba con esto, era suponella. O sea, cada instrumento que menciona que adoraban los paganos, como el rey Nabucodonosor, era diferente a la adoración de Israel. Dicho sea de paso, aquí vemos nosotros que ellos mezclaban todos los instrumentos. Israel no mezclaba todos los instrumentos. Ellos sabían y clasificaban qué instrumento se iba a tocar en el santuario, qué instrumento se iba a tocar en la guerra y así sucesivamente. Es decir, mis hermanos, que estos instrumentos que vimos eran instrumentos paganos. Ahora bien, en Éxodo capítulo 32 y el verso 17 nos dice algo, pero muy interesante. Nos habla de una historia que ustedes conocen. Y dice aquí en el verso 17, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Aquí está hablando cuando Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley. Y cuando Moisés está allá con Josué, Josué escucha el murmullo allá abajo en el pie de la montaña. Dice, alarido escucho yo. Pero dice algo más. Parece que Moisés era músico. Dice el verso 18, y él respondió, o sea, Moisés respondió, no es voz de alarido de fuerte, ni voz de alarido de débil, voz de cantar, la palabra es aullar en el hebreo, oigo yo. Es decir, que Moisés tenía un oído agudo y él sabía que esa música era una música pagana, porque no era una música de adoración. Dicho sea de paso, la historia habla de la adoración del becerro de oro. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra de Dios? Que ellos estaban adorando como adoraban en Egipto, porque ellos los arcillos se lo quitaron, formaron un becerro de oro y aquí entonces comenzaron a adorar como adoraban los egipcios. Y dice, yo no escucho que están cantando, ellos están aullando. No es lo mismo cantar que aullar, ¿verdad que no? Entonces estaban adorando paganamente. Ahora, la sierva de Dios, Elena White, hablando también de esta misma historia, de lo que pasó en ese tiempo, dice algo interesante. Dice aquí, al acercarse más al campamento, vieron al pueblo que gritaban y bailaban alrededor de su ídolo. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos? Bailando, mis hermanos. Dice algo más. Era una escena de libertinaje pagano, una imitación falsa de la fiesta de la tría de Egipto, pero cuán distinta era del solemne, reverente culto de Dios que Moisés había dado. Es decir, que aquí los israelitas estaban adorando como los paganos, como Egipto, pero ellos sí sabían la verdadera adoración porque Moisés le había enseñado cómo adorar al Señor. Pero en este momento estaban corrompidos. Pero hay algo más que ella dice. Estoy en el libro Patriarcas y Profetas, a la página 331, para el que la quiera leer más adelante. Dice aquí, si Aarón, oigan bien a lo que dice la hermana White, si Aarón hubiese tenido el valor para sostenerlo recto, sin importarle las consecuencias, habría podido evitar aquella apostasía. ¿Qué dice la hermana Elena White? Que Aarón fue prácticamente el culpable. ¿Quién era Aarón? El sacerdote que debía llevarle la cosa sagrada y presentársela al pueblo. Lo que está diciendo, mis hermanos, que la responsabilidad de que aquí se adore de la manera correcta ante Dios está en los líderes de la iglesia. Aquí nosotros no podemos permitir, mis hermanos, que aquí se adore como adoran otras iglesias. Aquí adoramos a Dios como está establecido en su palabra. Y déjenme decirles, mis hermanos, que yo soy muy celoso con eso. Yo soy muy celoso con esa parte. Porque he tenido a veces que alar a algunas personas y lo voy a seguir haciendo. Porque me gustaría que cada uno de nosotros tenga en su mente la verdadera adoración.
Así que, mis hermanos, no podemos nosotros entrar a esta iglesia cosas paganas. Porque inmediatamente entramos cosas paganas. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? El primero que va a abrir la puerta es el Espíritu Santo y va a salir por allí. ¿Verdad que sí? Entonces tenemos que alabar a Dios de la forma correcta como está establecido en su palabra. Ahora, el Salmo 150, ya pasamos con el santuario, ¿verdad que sí? Ya conocimos nosotros la adoración en el santuario, dijimos que no se usaban instrumentos de percusión, ¿verdad? Sino el arpa, el salterio, a veces la trompeta marcaba algunas estrofas, pero no era que se alababa como se alaban los paganos, con las danzas, con el brinquito que el Espíritu Santo supuestamente que lo usa. Nada de eso era adoración en el templo. Ahora, el Salmo 150, el verso 1 también nos dice aquí lo siguiente: alabadle a Dios en su firmamento. ¿Cuál es el firmamento? El cielo. El cielo, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora cuál es la adoración en el cielo, ¿verdad? ¿Le gustaría a usted saber cuál es la adoración en el cielo? ¿Cuánto le gustaría saber? Amén, ¿verdad que sí? Entonces vamos a ver qué instrumento, cómo es la adoración en el cielo. Apocalipsis capítulo 5 y el verso 8. Dice la palabra de Dios aquí: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían que arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Alabado sea el Señor, mis hermanos. Los ángeles recibieron a Jesús con arpa, no un instrumento de tambora, de güira, de saxofón y de cosas. No era ese estilo que se adora en el cielo. En el cielo es una música solemne, porque se está alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que claramente la Biblia nos dice aquí cómo es la adoración en el cielo. Apocalipsis capítulo 15 nos dice también algo interesante, verso 2. Apocalipsis 15:2 dice: y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de sus nombres en pie sobre el mar de vidrio. ¿Con qué? Con el arpa de Dios. Aquí está hablando de los redimidos que van para el cielo. ¿Cuántos de ustedes saben tocar arpa? En el cielo, mis hermanos, vamos a tocar el arpa. Gloria a Dios por eso, ¿verdad que sí? Así que, mis hermanos, la Biblia es clara cuando nos dice la adoración en el cielo. Ahora, dice también aquí: adorad a Dios por su proeza. Las proezas son las hazañas, la victoria. ¿Cómo adoraba Israel? ¿Qué instrumento utilizaba Israel cuando estaba en batalla, cuando estaba en las afueras del templo? El Salmo 150, versículo 4 dice: alabadle a Dios con panderos y danza. Dice: alabadlo con cuerdas y flauta, alabadlo con címbalos resonantes. Vamos a ver nosotros ahora lo que es el pandero. Vamos a tocar ese tema del pandero. Usted sabe que muchas iglesias adoran con pandero, ¿verdad que sí? Bueno, cuando yo era católico, por allá abajo, en el año 90 y pico, yo era de la pastoral juvenil. Siempre que se hacían cultos juveniles, pues tocaban el pandero y uno se bailaba su musiquita. Pero vamos a ver si el pandero era un instrumento de adoración dentro del templo de Dios o era fuera del templo, ¿verdad? Vamos a ver dónde se usaba el pandero. Y yo sé de paso, la palabra pandero es tof. Esa es la palabra que se usa en el hebreo, que significa tamborcillo de mano. O sea, no era un tambor como este que tenemos aquí. Esos instrumentos no son de adoración. Este tambor que usted ve aquí. Tampoco aquí vemos instrumentos un poquito medio raros, ¿verdad? Más adelante les voy a hablar un poco de la batería y de otras cosas. Pero este tambor, la güira, la tambora, no son instrumentos de adoración. Y ustedes ven que en otras iglesias adoran con ese mambo, que usted busca a Omega, que es mambero, o a Toño Rosario, y usted escucha que es la misma música, lo único que tiene letras sagradas. Entonces, ¿usted cree que el Espíritu Santo va a descender donde hay una música pagana? Donde usted no sabe si está adorando a Dios o es adorando al mundo. Y mucha gente que no son cristianos, cuando van a esos cultos, se lo gozan. Y le parece bien. ¿Saben por qué? Porque al diablo eso que le gusta. Que usted esté en el error, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que una vez me invitaron a mí a una campaña que hacían los hermanos pentecostales allá en mi país y en mi sector. Y la primera vez que yo fui, que me invitaron, bueno, yo fui porque era una campaña. Cuando esa gente encendieron esa bocina y comenzaron con esa güira, esa tambora, yo veía viejitas de 80 años, mis hermanos, que topaban el zinc de los brincos que daban.
y comenzaron a correr con paños y la gente caía en el suelo rodando y tuvieron que buscar bata y ponerle a las mujeres para cubrirle su falta, para que no se le viera su parte íntima. ¿Usted cree que Dios está en esos cultos? Por la Biblia le puedo decir que Dios no está en esos cultos. Dios no está en esos cultos. Ese culto es libertinaje, como hicieron los israelitas cuando adoraron el becerro de oro. Esos instrumentos no son instrumentos de adoración. La tambora, la güira, el acordeón no son instrumentos de adoración. Son instrumentos que se usan en el mundo secular. Dice aquí, ¿dónde se usaba el pandero? Para eso vamos a ir, Primera de Samuel, capítulo 18 y el verso 6. Dice aquí, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando. ¿Qué es lo que decían ellos? Cantando y danzando para recibir al rey Saúl con pandero, con cántico de alegría y con instrumento de música. Es decir, mis hermanos, que el pandero aquí lo vemos nosotros mezclado con la guerra, celebrando una victoria. Pero celebrar una victoria no era celebrar dentro del templo, era dentro o fuera del templo. Fuera del templo. Es decir, que el pandero, mis hermanos, no es un instrumento de adorar al Señor en el templo. Job capítulo 21 nos dice lo siguiente sobre el pandero. Job capítulo 21 y el verso 12. Dice aquí, al son del tamboril, la cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Usted ve que la flauta y el pandero están mezclados aquí. Usted puede poner en su Biblia, lo que tiene en concordancia bíblica, la flauta. Y siempre le va a aparecer que la flauta aparece en momentos de alegría, de júbilo. Nunca en el templo de Dios. Pero más adelante le voy a hablar un poco más profundo sobre la flauta. Lo cierto, mis hermanos, que el pandero aquí se usaba ¿dónde? Fuera del templo de Dios. Era el momento de celebración. Bueno, aquí lo vamos a ver nosotros. Éxodo 15:20 dice, aquí está hablando cuando Israel pasa el Mar Rojo. Y luego de tener esa victoria que habla en el Mar Rojo y pasa en el seco, dice lo siguiente. Dice el verso 20. Y María la profetisa, hermano de Aarón, tomó ¿qué? Un pandero en su mano y con todas las mujeres salieron en pos de ella con pandero y ¿qué? Y danza. El pandero lo usaron ellos luego de obtener una victoria, pero el pandero no se usaba dentro del templo. Y yo le puedo buscar muchísimas citas donde se menciona el pandero. Por ejemplo, en Éxodo 32:19, cuando ellos adoraron el becerro de oro, también utilizaron el pandero y usaron también las danzas. El hijo pródigo, en el capítulo 15, versículo 25, también se usa el pandero. ¿Pero dónde se usa el pandero? Fuera del templo, en momentos de alegría, de júbilo, era que lo utilizaban. Las danzas, la palabra danza es hul. Y me quiero detener aquí, porque ustedes saben que hay iglesias que adoran con la danza, ¿verdad? Danza en el espíritu. Y ellos comienzan a bailar el pasito de la danza y todo lo ven moviéndose y comienzan a bailar en la iglesia. Eso no es bíblico. Eso es algo pagano, mis hermanos. La danza, mis hermanos, ustedes van a ver que nunca se usó dentro del templo. Aquí leímos que María, ¿qué hizo María? Danzó luego de obtener una victoria, pero no dice que fue dentro del templo. En el hijo pródigo dice que también lo acompañaron las danzas porque era un momento de júbilo, de celebración, pero las danzas no son para practicarse en la iglesia. Dios se le paso, esa palabra hul que ustedes ven allí, no es danzar como se mueven las hermanas hoy en día, los hermanos en la iglesia. La palabra danza o hul significa dar vuelta en círculo o brincar de alegría. Imagínense ustedes ahora que ellos abren el Mar Rojo y cuando ellos abren el Mar Rojo, que pasan el seco, se salvaron porque la misericordia de Dios estuvo con ellos. ¿Qué usted cree que iba a pasar después de esa gran victoria? Iba a celebrar, ¿verdad que sí? Tenían que alegrarse en ese momento porque fue una victoria que Dios le dio. En la historia del hijo pródigo, que ustedes ven allí en Lucas 15:29, la danza viene después que el hijo pródigo viene a la casa, ¿verdad? Si el hijo pródigo hubiese visto la danza antes de él llegar a su padre, ¿qué iba a decir él? Mi padre no me extraña. Mi padre no me quiere porque yo veo que hay fiesta en la casa. Pero la danza y la adoración, el júbilo vino después que el muchacho llega y fruto de que él llegó, el hijo perdido, entonces ahora celebran ellos la bienvenida de ese joven. Es decir, mis hermanos, que la danza no son para practicarse en la iglesia. Y como le dije, la palabra danza, hul,
no es danzar como danzan las hermanas, sino dar salto de alegría, regocijarse. Muchas veces podemos estar nosotros en un lugar y un gloria a Dios que se nos zafe. Eso no es malo. Alabado sea el Señor, aleluya. No, mis hermanos, eso no es malo. Usted está glorificando y alabando el nombre de Dios. Pero tenemos que hacerlo con modestia. Entonces, mis hermanos, ya vimos el pandero, vimos la danza. Ahora, aquí vamos a hablar por último de la flauta. Y aquí yo no quiero comprometerme mucho porque la flauta la usan mucho los hermanos adventistas dentro de la iglesia, ¿verdad? Déjenme decirle, mis hermanos, que bíblicamente hablando, usted puede poner la palabra flauta en una concordancia bíblica y cada vez que aparece la flauta es fuera del templo de Dios. Nunca aparece la flauta dentro del templo. Y usted lo puede buscar en la Biblia, Primera de Reyes, capítulo 1, versos 39 y 40, lo puede buscar allí. Y en muchas citas bíblicas que se menciona la flauta. Ahora, ustedes miran a mi hermano Jaurín, pero entonces está mal que vengan a tocar flauta aquí en la iglesia. Es una pregunta interesante, ¿verdad que sí? Bueno, nuestro querido pastor toca flauta. Ustedes ven que su hijo anoche tocó el saxofón, ¿verdad que sí? Una parte especial. Yo le voy a decir lo que dice la iglesia y por qué la iglesia acepta que se toque flauta y se toque saxofón. Dicho sea de paso, le hablo a los músicos, los que les gustan tocar partes especiales con esos instrumentos, que primero dijo que esos instrumentos no son permitidos dentro del templo de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios, se utilizan fuera del templo. Ahora, las partes especiales que se dan de la flauta y el saxofón es porque la flauta que se menciona en la Biblia era un poco diferente a la flauta de hoy. Usted puede hacer diferentes tipos de notas musicales y por eso puede acompañar un himno. Con la flauta que se usaba en el Antiguo Testamento no se podía hacer esto. Dios de paso, el saxofón, como le dije, es un tipo de flauta, aunque no es una flauta, pero viene siendo porque es un instrumento de viento, de soplar y tener una melodía. La iglesia acepta estos instrumentos porque como ese instrumento es diferente al que se usaba, hoy en día como tiene llave y se puede hacer diferentes notas musicales, pues se acepta que se cante partes especiales porque sí se puede adorar a Dios de una manera suave. Pero déjeme decirle que muchas veces yo he escuchado, porque yo sé de música, yo he escuchado muchos hermanos que en vez de tocar una parte especial, están tocando jazz. Y el jazz es una música pagana. ¿Usted me entiende? Entonces, ¿qué músico tiene que estudiar música para que cuando venga a tocar una parte especial, no venga a tocar un jazz aquí en la iglesia, sino que adore al Señor de la forma correcta? Amén. Bien, mis hermanos, entonces, como dije anteriormente, la flauta era un instrumento que se utilizaba fuera del templo y como dije ahora, es permitido en la iglesia porque ese instrumento ahora tiene diferentes tonos que se pueden adaptar y se puede tocar una música suave que no viole los principios de Dios. Hoy en día, ustedes preguntan, hermano, entonces, ¿qué instrumento se puede traer para la oración? Porque ya conocimos los instrumentos. Bueno, yo pienso que no tenemos un arpa aquí. ¿Verdad? El arpa no, hay países que usan el arpa adventista, pero aquí no tenemos nosotros arpa. Si usted actualiza los instrumentos anteriores del Antiguo Testamento y lo actualiza a nuestro tiempo, usted ve que el arpa se parece a ¿qué? A la guitarra. Son muy parecidos, tienen la misma, incluso hasta la misma nota se dan musicales. El arpa se puede decir que es una guitarra acústica hoy en día. Si usted viene aquí a tener una parte especial con una guitarra acústica, no hay problema, mis hermanos, es lo mismo. Solamente usted tiene que hacer de manera correcta. No venga a tocarme una bachata aquí, ¿verdad que no? Ni un merengue de cuerda. Usted puede venir a adorar al Señor, pero con un instrumento de la manera correcta. Entonces, lo que yo no estoy de acuerdo es con la guitarra eléctrica, la que usan los rockeros. Ustedes saben que esa guitarra da sonido indeterminado. La guitarra eléctrica que en muchas canciones que yo he escuchado adventistas, le meten su guitarra eléctrica y están desafinando la verdadera adoración de Dios. O sea, hay que tener cuidado cuando usted mezcla un instrumento junto con los instrumentos que son aprobados por la iglesia. Yo sé de paso, yo hablé también de la batería. La batería mayormente no se debería usar, pero si es una batería prácticamente suave, que no viole los principios de Dios, porque hay baterías que, que eso suena, ya usted sabe, terrible. Y hay muchas canciones que yo he escuchado de algunos hermanos, incluso adventistas, que tienen un sonido muy rápido, un sonido que lo pone a usted a moverse. Ese sonido no está de acuerdo a los principios de Dios, pero quizá una batería suave que marque el tiempo nada más estaría bien. ¿Me doy a entender? Los violines se pueden utilizar en iglesia, que toca el violín
Me dijeron que el hermano Juan por allí tenía un violín que le gustaba tocar. Wendy también. Bueno, lo cierto es que el violín se puede utilizar. Pero ¿y la güira se puede utilizar en la iglesia? ¿La tambora se puede utilizar en la iglesia? Son instrumentos que son de sonido fuerte. La maraca tampoco, porque la maraca es un tipo de güira. Dicho sea de paso, yo que iba a ser bachatero antes de conocer a Cristo, la maraca, mis hermanos, era lo que acompañaba la bachata anteriormente. La salsa también se toca con la maraca, porque son sonidos que son parecidos al güiro o a la güira. La maraca no se deberían tocar tampoco en las iglesias, ¿verdad que no? Entonces, mis hermanos, ya aprendimos nosotros todo lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, hablemos en estos minutos que me quedan, ya avanzando en el tiempo, hablemos un poco de la letra de las canciones. Ya hablamos de la música, los sonidos, hablamos un poco también de los instrumentos aprobados por Dios. Ahora vamos a hablar de la letra. Porque muchos dicen que el problema de la música es la letra. Pero déjeme decirle que tanto la letra como la música hay que escucharla para saber qué tipo de música usted trae a la iglesia. Hay una canción muy popular que ustedes conocen, que cuando se muere uno, es el que la pone. ¿Cuál es esa música? A ver. Yo te extrañaré de tercer cielo. Yo te extrañaré, tenlo por seguro, que yo estoy en un mejor lugar, ¿verdad? Si usted escucha esa canción desde el principio hasta el final, está diciendo que la muerta que murió se está comunicando con el vivo y le está diciendo, oye, no me extrañe que yo estoy en un mejor lugar, yo estoy en el paraíso. Hay que tener cuidado con eso, mis hermanos. Eclesiastés capítulo 9, verso 5 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos ¿qué? Nada saben. En el Salmo 146, verso 6 dice que cuando una persona muere, perece en su pensamiento. Es decir, que una persona cuando muere no puede comunicarse con el vivo. Dicho de paso, si usted lee Deuteronomio capítulo 18, está prohibido en la palabra de Dios que un vivo se comunique con un muerto. Dios le llama como abominación. Es decir, mis hermanos queridos, que la canción de Tercer Cielo, esas canciones, hay que ponerle la lupa a esas canciones porque son mensajes diferentes a lo que dice la palabra de Dios. Por eso que ustedes que es tan popular esta canción, porque en el mundo secular se cree que la persona al morir va al cielo. Eso es lo que se dice, ay, yo estoy en un buen lugar. Pero mis hermanos, eso no es bíblico. La Biblia dice que la persona que ha muerto, sea en Cristo, no sea en Cristo, están ¿dónde? En la tumba, esperando la mañana gloriosa para resucitar, ¿para dónde? Para vida eterna o para condenación eterna. La Biblia es clara, mis hermanos, con eso. Entonces, la Biblia claramente nos dice que esta canción de Tercer Cielo no es aprobada por la palabra de Dios. Así que no se debería tocar esta música en la iglesia. Hay una canción también que yo la estuve estudiando, sabe que me gusta estudiar mucho, y hay una canción que se usa mucho aquí también, incluso que he escuchado muchas partes especiales de algunas hermanitas que traen esa parte especial, y es una canción llamada Al Final, de Lily Goodman. Yo estuve analizando esa canción y me gustaría que antes de usted quizá contradecir lo que yo estoy diciendo, usted se siente en su casa y escucha esa canción. Esa canción, claro está, es una canción motivadora, es una canción que radica esperanza, ¿verdad? Y al final sabrá que todo obra para bien. ¿Verdad que sí? Eso dice que todo obra para bien. Pero dice la Biblia claramente que los que aman a Dios, todo les sirve para bien. Entonces, eso se convierte muchas veces en los temas que muchas personas les gustan escuchar. No, yo estoy contento porque todo obra para bien. Eso es lo que dice el mundo secular. Pero dice la Biblia, a los que me aman, ¿qué es lo que dice la Biblia? Hay un paréntesis. A los que me aman, todo le ayuda para bien. O sea, si usted no ama a Dios, ¿y qué es amar? Amar no solamente querer, es obedecer. O sea, cuando usted recibe el amor de Dios, cuando usted es bendecido por Él, porque usted lo ama, pero es haciendo su voluntad. Y esta canción, mis hermanos, desde que comienza hasta el final, nunca menciona la palabra Dios. Y usted la puede escuchar, esta canción. Nunca menciona, habla de esperanza y muchas cosas, pero en ninguna parte habla de Dios. O sea, para mí esta canción, mis hermanos, no es una canción que debería cantarse en la iglesia. Y así hay otras canciones que quizás si yo comenzara a mencionar todo ese tipo de canciones, hasta me apedrarían. Y he escuchado muchas personas, hermanas de la iglesia, que tienen canciones muy movidas.
Y hay una canción muy interesante que no sé si mencionarla ahora, pero hay una canción que no me gusta mucho porque tiene un sonido muy rock y pop. Esa canción, no recuerdo bien cómo se llama, Te adoraré. Cuando llegue el cielo yo te adoraré. Esa canción es muy bonita. Yo vi hasta pastores poniendo en su carro y su cosa. Pero esa canción viola lo que está establecido en la palabra de Dios. Porque es una música como pop rock. Es una música rápida. Y usted ve que es una música que de comienza es lenta, pero cuando suben esa batería es una música rápida, ¿verdad? Que sea alta. La canción es contagiosa porque a nosotros nos gusta la música movida. Pero si usted estudia lo que dice el manual de iglesia, que lo vamos a leer al final, esta canción no pasa por el sedazo de la canción que son buenas. Hay otras canciones que solamente la voy a mencionar, que me falte todo menos tu presencia. Métele en la lupa a esa canción para que usted vea lo que dice esa canción. Esta canción, mis hermanos, de acuerdo a los principios establecidos por Dios, no sería una canción muy buena para cantarse en la iglesia. Y yo le pudiese mencionar Creeré de Tercer Cielo, que es una canción mundana traída también a lo sagrado. Usted la puede escuchar, que está en inglés, y yo tuve que buscar el traductor, como sé mucho inglés, y la canción no habla de Dios, pero Tercer Cielo agarró esa canción, Creeré, y le puso letras que van a favor a Dios, y es una canción movida también, ¿verdad que sí? Que no es aprobada. Y yo le puedo mencionar un sinnúmero de canciones que se cantan en la iglesia que no son aprobadas por Dios. Por eso tenemos nosotros que ser como centinelas y ver qué música traemos aquí a la iglesia. Pero ¿qué decimos nosotros también de la forma de cantar? Porque no solamente es cantar una parte especial, sino la forma como tú cantas. Hermano, las hermanitas, y aquí voy a hablar de las personas que cantan, recuerden que cuando usted está aquí presente en la casa de Dios, usted está glorificando el nombre de Dios, ¿verdad que sí? Está alabando. Pero tenga cuenta que si al cantar usted está vendiendo sexualidad en el momento. Porque hay muchas personas que se paran aquí, cierran sus ojos y se van lejos. Y ustedes saben que la mente del hombre es diferente a la mujer. Usted sabe que el hombre se enamora ¿por dónde? Por los ojos. La mujer se enamora ¿por dónde? Por el oído. Hay muchas hermanas que al cantar venden sensualidad. Y también la ropa que usted use para adorar al Señor tiene también que tener cuenta qué ropa usted trae a la iglesia para adorar al Señor. Así que si usted viene a la iglesia, y voy a hablar aquí para el team del canto, si usted sabe que va a cantar aquí en la iglesia, usted tiene que vestir con decoro. Si usted ve del grupo del canto que hay en la iglesia, hay una persona que pertenece a ese grupo, pero no está vestido de la forma correcta, ¿qué usted debe hacer? No dejarlo que suba a la plataforma. Usted sube a las personas que están de acuerdo en su vestimenta para que puedan subir. Pero una persona que venga en chancleta, una persona que venga quizá no formal a la iglesia, no puede subir aquí a la plataforma. Porque eso hasta desembellece el culto. Entonces tenemos que tener cuenta, mis hermanos, con esa parte, la forma de cantar, que usted no pueda vender sexualidad, que el hermano o la hermana ya, en vez de usted verlo como un mensaje de Dios, usted esté en otro mundo pensando en codiciar a esa persona. Y muchas mujeres, mis hermanos, mayormente las damas, veo eso, que venden sensualidad y cantan hasta con gemidos. Usted la va cantando hasta con gemidos. Yo no estoy diciendo que en esta iglesia, escúcheme bien, no estoy hablando solamente de esta iglesia, estoy hablando a nivel general, de muchas iglesias que yo he visto y muchos videos en internet donde se vende la sexualidad. Juan capítulo 4 y el verso 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. ¿Cómo debemos adorar a Dios? En espíritu y en verdad. Y eso significa obedecer a Dios. Significa que usted tiene que vestir con decoro, que usted tiene que elegir la música que va a cantarle al Señor. Ustedes saben que la iglesia no se viene, escúcheme bien, ustedes saben que la iglesia no se viene a adorar al Señor. ¿Qué fue lo que dije? Que a la iglesia no se viene a adorar al Señor. A la iglesia se viene a seguir adorando al Señor. Porque se supone que en su casa, en su carro, en el tren, usted está adorando a Dios. Y a la iglesia lo que venimos es a seguir adorando en comunión como hermanos al Rey de Reyes y Señor de Señores. La adoración no puede empezar en la iglesia. Ay, hoy es sábado, yo voy para la iglesia a adorar al Señor. No, usted tiene que adorar al Señor desde su casa, desde su trabajo. Y entonces aquí, junto como hermanos,
seguimos alabando y glorificando el nombre de Dios. Así que, mis hermanos, tenemos también que poner a Dios en primer lugar. A Dios ponerlo en primer lugar sobre todo. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas que serán añadidas. Y aquí les voy a hablar un poco para terminar a los jóvenes. Dije que iba a tocar un tema de los jóvenes y quiero terminar con estos 5 minutos que me quedan a los jóvenes. Yo, como ustedes, mis hermanos, soy joven o me creo todavía joven. Y al igual que ustedes, yo escuchaba mucha música mundana. Y la música mundana en sí nos gustaba anteriormente en la vida pasada. Pero ya que ustedes son jóvenes, escúchame Manuel allá, ese grupito que está allá atrás. Me gustaría que me pongan atención a esta parte. Yo sé que ustedes como jóvenes nos llama la atención la música mundana. Nos gusta Anuel AA, nos gusta Bad Bunny, nos gusta Rochi RD. Yo lo conozco todo porque tengo que estudiar para ustedes poder entenderme lo que les voy a decir esta mañana. Hay muchos artistas seculares que aparentemente son buenos para la juventud. Pero yo digo a ustedes, siéntense y analicen cada una de sus palabras. ¿Qué dice Bad Bunny en sus canciones? ¿Qué dice Rochi RD? ¿Qué dice el Alfa? Habla de sexualidad, habla de pastilla, habla de pistola, habla de adulterio, habla de fornicación, habla de todo menos de Cristo. Ahora yo te pregunto a ti, querido joven, ¿vas a perder tú tu salvación por escuchar el Alfa o escuchar a Rochi RD? ¿O quieres asegurar tu salvación en Cristo Jesús? Yo creo que la mejor opción para nosotros es conocer la música que agrada al Señor. Yo recuerdo que cuando yo me bauticé al principio, y lo doy como testimonio, la primera canción que yo escuché de la iglesia, himnos que el hermano Luis me ponía, a mí me daba un aburrimiento en la iglesia que comenzaba a bostezar. Y yo decía, ay, qué canción más insípida, qué cosa más desabría. Pero un día escuché el himno 93. Yo estoy por el dinero antiguo, hermano, yo no sé de nuevo. Se llama Sangró mi soberano Dios. Y esa canción dice, oh Salvador, ayúdame, que sea fiel a ti. Cuando yo escuché ese himno, me enamoré totalmente de ese himno. Creo que me enamoré más del himno que de Diana, el amor que sentía. Mis hermanos, me enamoré de ese himno. Y ahí comencé a escuchar otro himno. Yo te seguiré, oh Cristo. Escuché ese himno, yo te seguiré, oh Cristo. Me enamoré de ese himno. Todos esos himnos, mis hermanos, de 527 himnos que tenía el himnario antiguo, yo me sabía por lo menos 400 himnos sin ser maestro de canto. Me enamoré, es una música linda, hermano. Enamórese de los himnos de la iglesia. Es bueno cantar de partes especiales. Sí, las partes especiales de canciones son hermosas. Pero si usted se enamora de los himnos, usted va a ver que su espíritu llega al cielo. Su batería que está agotada se va a multiplicar y se va a llenar al 100%. Así que, mis hermanos, el llamado final en esta mañana es que adoremos al Señor de la forma que está establecida en su palabra. Que cada uno de nosotros nos podamos comprometer hoy a poner música que agraden a Dios. Porque si usted comienza a escuchar música de Dios, usted va a querer seguir alabando al Señor. Si usted comienza a escuchar Camilo Sesto, a Leo Dan, a Luis Miguel y esas canciones, cuando usted venga aquí a la iglesia, esos himnos, esas canciones no le van a saber a nada. Va a saber toda que a ñame. ¿A qué sabe ñame? A nada. A menos que usted le eche algo. Así que, mis hermanos, el llamado final en esta mañana, como le dije, es que cada uno de nosotros pongamos de nuestra parte y que le pidamos a Dios en oración que nos ayude a adorarlo como se debe. Que si vamos a tomar algo allí, yo no quise leerle una partecita que dice, que habla aquí, que los levitas iban vestidos de lino fino. Los encargados de sonido, mis hermanos allá atrás, tienen que estar atentos al sonido, porque ustedes han sido elegidos por la iglesia a ser un levita representante de la palabra del Señor. Desde el sonido tenemos que comenzar nosotros hasta el servicio de canto con una buena adoración para el Señor. Y tenemos que ponerlo en práctica, mis hermanos, si queremos llegar al reino de los cielos. Porque fácilmente nos podemos perder nosotros, hasta por la música que oímos. Quiero terminar con lo que dice el manual de iglesia. Y esta es la última cita que voy a leer. Escuchen que dice el manual de iglesia.
El manual de iglesia, que es uno de los estatutos que tenemos nosotros, dice aquí: la música secular o aquella que sea de naturaleza dudosa o cuestionable nunca debería introducirse en los cultos. Debe ejercerse con gran cuidado la elección de la música en nuestro hogar, en las reuniones sociales, en la escuela y en la iglesia. Cualquier melodía que participe de la naturaleza jazz, de rock o de otra forma híbrida semejante, cualquier expresión de lenguaje que refiera a sentimientos tontos y tribales, serán rehuidas. Es decir, mis hermanos, que nosotros, nos dice el manual de iglesia, que no debemos escuchar música jazz, ni rock, ni esa música que son música movible, porque está prohibido por la palabra de Dios y por el manual de iglesia. La sierva de Dios dice aquí: la voz humana, ¿la voz de quién? La voz humana que canta la música de Dios con un corazón lleno de gratitud y agradecimiento, es para Él, o sea, para Dios, mucho más agradable que las melodías que producen todos los instrumentos musicales. ¿Qué es lo que dice la sierva de Dios? Que nosotros tenemos que cantar con nuestra boca para adorar al Señor. Y que cuando Dios escucha nuestra vocecita hasta desafinada, pues yo canto desafinado, a Dios le agrada esa voz. Dios se complace con ver a la hermana Gertrudis cantando, ver a la hermana Diana, la hermana Ibelice, la Cherma cantando, y a todas las personas que estamos aquí glorificando el nombre de Dios. Dice aquí: el canto no siempre debe ser hecho solo por algunos. Oigan bien, el canto no solo debe ser hecho por algunos. Permítase que en toda la congregación participe tanto como le sea posible. Cuando los hermanos aquí están dirigiendo los cantos, Wendy, y los demás del team, deberíamos nosotros decirle a nuestro público que está allí que cantemos juntos alabando al Señor. Dios se agrada cuando nos ve a nosotros cantándolo para gloria y honra de su nombre. Yo quiero hacer un llamado en esta mañana. Me gustaría saber cuáles de las personas que están aquí presentes se compromete ante Dios. Decirle: Señor, desde hoy, ya yo escuché este mensaje, desde hoy, yo quiero poner en práctica los conocimientos adquiridos. Amén. Desde hoy, yo quiero alabar a Dios en espíritu y en verdad. Desde hoy yo quiero tener la verdadera adoración como está establecida en tu palabra. Y desde hoy yo voy a borrar todas esas cosas que me impiden ver a Cristo Jesús. Yo quiero ver de pie a esas personas, los que se puedan poner de pie, y vamos a tener una oración de consagración. Pastor, por favor, si usted puede venir aquí adelante. Vamos a pedirle al pastor para que tenga esa oración especial por cada uno de los hermanos y de las visitas que están aquí presentes.